Nuevamente, hermanos, bienvenidos y ha llegado el momento de meditar en la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes este sermón que he titulado El Padre de Todos. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:17: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Palabra de Dios. Quiero confesar que me habría gustado que alguien más compartiera el sermón de este día. Y no pensando en el hecho de que soy padre y merezco un día de descanso, ya que de ser así, aunque me dieran el día para descansar, es algo que no haría, es difícil descansar. Pero la razón es porque este es un tema muy sensible que hay que abordar. Y digo que es sensible, puesto que no para todos significa lo mismo una celebración o específicamente la frase Día del Padre. Pero con la ayuda de Dios, espero que en alguna medida la gracia del Señor por medio de su palabra sea de bendición a tu vida. Hablar del Día del Padre es, reitero, un tema sensible. Por un lado, están los que tienen a su papá cerca de ellos, con salud. Y en este primer escenario no hay mayores complicaciones. Pero también están los siguientes escenarios. Está, por ejemplo, aquel que en este día solo cuenta con recuerdos de su padre, puesto que ha fallecido. Para estas personas es imposible abrazar, dedicarles palabras bonitas, pues papá ya no está. Otro escenario es aquel cuyo padre aún vive, pero vive lejos de él y no hay manera de comunicarse. Esta es la realidad de muchos hoy día. Un padre lejos que, en el mejor de los casos, hay manera de comunicarse con él por teléfono, pero nada es igual. También está aquel que nunca conoció a su padre y para él fue difícil adaptarse a esa realidad y enfrentarse a los diferentes retos de la vida. En la escuela, las constantes preguntas de ¿y tu papá? ¿Y dónde está tu papá? A pesar de la crueldad de preguntas como estas, han podido sobresalir. Pero eso no significa que este día para ellos signifique lo mismo que los del primer escenario que planteé. Y luego están aquellos para quien la figura de un padre no representó protección, sino que por el contrario lo ve como el verdugo y causante de sus desgracias debido a situaciones de violencia y abuso. Principalmente los padres que usan drogas o están inmersos en el vicio del alcohol. Llegan a casa solo para golpear y maltratar. Esa es una realidad en nuestra sociedad. Y estos hijos están creciendo con la esperanza de marcharse pronto de casa y no regresar jamás, pues la amenaza está en el lugar donde se supone hay protección. Otro escenario es el de donde están los hijos que no crecieron con su padre cerca de ellos, debido a diferencias entre papá y mamá, razón por la cual papá se fue de casa y no le vieron más. O es posible que de vez en cuando lo hayan visto, pero sin poder decirle papá. Lo antes mencionado es desde la perspectiva de un hijo. Pero también está la celebración, o mejor dicho, esta celebración es difícil desde la perspectiva de un padre. Y están los diferentes escenarios. Para un padre puede ser difícil esta celebración porque ha perdido a un hijo y en algunas ocasiones a su único hijo. De manera que esta celebración les causa un dolor intenso, pues ¿qué más quisieran que abrazar a ese ser que tanto aman y no le es posible? Pues su hijo o hija ha muerto. Otro escenario es donde están aquellos que fallaron como padres y están en un centro penitenciario.
lo más preciado del individuo, su libertad. Es algo con lo que no cuentan por razones de que cometieron un delito mientras buscaban un atajo, un camino fácil de llevar, olvidándose de aquellos que ven en su Padre no solo la protección que desean, sino también la esperanza de alcanzar sus sueños. Para muchos de estos padres es un día difícil. Están los que no pueden ver a sus hijos por cuestiones legales, pues una autoridad ha emitido una orden que les impide ver a sus hijos. En muchos casos, estas razones están basadas o son el resultado del trabajo de un abogado habilidoso que encontró la manera de presentar argumentos y motivos suficientes para que dicha orden fuera emitida. Para estos padres, este también es un día muy difícil. También están los padres que sufren porque después de ver a sus hijos crecer, se olvidaron de seguir cerca de ellos y para su sorpresa, ese hijo tan inocente que un día llevaron en los brazos y que fue motivo de alegría, un día apareció en las noticias como alguien a quien la autoridad señala como presunto responsable de algún delito. Para estos padres también es un día difícil. Y hay un escenario más. Qué difícil es para un padre vivir con la pena, la tristeza, el dolor que causa el saber que uno de sus hijos o hija fue secuestrado y ya no le fue devuelto. Qué dolor tan indescriptible. Para ellos este día tampoco es un día fácil de sobrellevar. Muchas veces cometemos el error de abordar un tema pensando solo en el primer escenario y le damos la espalda a aquellos para quienes este día es difícil. Nos volvemos insensibles y lejos de ser esa iglesia que abraza a las personas, lo que hacemos produce un rechazo y aunque no es la intención, debo aclarar, lo hacemos y hay que ser muy cuidadosos y respetuosos de las diferentes situaciones que los individuos experimentan. Es mi deseo y oración que en la palabra de Dios encuentres consuelo y esta palabra te dé una perspectiva distinta y no solo eso, que el Espíritu Santo te dirija hacia Dios y puedas experimentar paz y tranquilidad, pues eso es lo que Dios hace con los que le buscan. El apóstol Santiago nos dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Es interesante lo que el apóstol dice. Dios, dice, es nuestro Padre y que ese Dios es bueno y que ese Dios es perfecto. Quiero darles algunos datos interesantes. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la palabra amor y algunos han dicho que está escrita en la Biblia 250 veces. También está la palabra Jesús y dicen que está escrita en la Biblia 917 veces. Luego está la palabra Señor y que esta palabra está escrita en la Biblia 47,000 veces. Pero cuando dicen la palabra Padre o cuando se refiere a la palabra Padre que está escrita en la Biblia, argumentan que no se sabe el número exacto de veces. Así que si usted tiene suficiente tiempo y quiere hacer una aportación a los que estudiamos la Biblia, puede darse a la tarea de contar cuántas veces se encuentra en la Biblia la palabra Padre. En algunos casos se refiere a la relación de parentesco, padre e hijo, en un sentido carnal. Y muchas más se dará cuenta de que es una expresión con la que Dios se da a conocer a los hombres. Y también como una expresión de un hombre que al referirse a Dios le llama Padre, como en el caso de los apóstoles y de Jesús, quien dice mi Padre o el Padre. Pero deténgase. Antes que comience a buscar información referente al número de veces que encontramos en la Biblia la palabra Padre, debo aclarar que algunos prefieren no tocar el tema
porque por cuestiones doctrinales niegan la deidad de Jesús. Y esa es la razón por la que algunos dicen que no se sabe el número exacto de veces que se encuentra la palabra Padre en la Biblia. Y quiero aclarar entonces que en el Antiguo Testamento la palabra Padre, refiriéndose a Dios, se encuentra 15 veces. Y en el Nuevo Testamento la encontramos 245 veces y es la palabra favorita de Jesús para referirse a su Padre. En nuestro credo encontramos lo siguiente: creemos en un solo Dios, eternamente existente e infinito, creador y sustentador, soberano del universo, que solo Él es Dios, santo en naturaleza, atributos y propósito. El Dios, quien es amor, amor santo y luz, es trino en su ser esencial, revelado como, escuche esto, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paternidad de Dios se extiende para alcanzar a todos los creyentes sin distinción de ninguna clase, hombres y mujeres que le han aceptado como Salvador y han sido adoptados como hijos de Dios. Dios entra en una relación especial con todo creyente. Cuando recibimos a Cristo, pasamos a formar parte de la familia de Dios en calidad de hijos. Ahora, ¿qué significa la palabra Padre en el Nuevo Testamento? Padre se traduce del griego pater, que significa nutridor, protector y sustentador. Esta palabra se utiliza de Dios en relación con aquellos que han nacido de nuevo en virtud de su fe en Cristo. Es decir, que han sido adoptados como hijos de Dios Padre por medio de Jesucristo. También encontramos la expresión Abba Padre. Dice la Biblia en Mateo 11:27, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús usa más de 100 veces esa palabra en el Nuevo Testamento. Abba era la palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus padres. Más o menos corresponde al papi o papito en nuestro idioma. Antes de Jesús, nadie había osado llamar a Dios mi Padre. Jesús es el primero que se ha atrevido a dirigirse a Dios con el vocablo infantil y rebosante de confianza, Abba, papá. Jesús se dirige a Dios como un niño a su Padre. Esta palabra expresa familiaridad y confianza, una relación de mucha intimidad personal. Jesús no anuncia al Dios oficial de los fariseos, ni al Dios de los sacerdotes del templo, sino a un Dios que es cercano y es familiar, al que se puede acudir con la confianza de un niño. Es el Dios que nos sale al encuentro con amor verdadero, el Dios que derrama su gracia de manera que el pecador puede encontrarle. Ese Padre cercano, amoroso, familiar y personal, es el Padre que Jesús quiere revelarnos y darnos a conocer. Con frecuencia escucho frases como, primeramente mi Padre Dios, refiriéndose a que algo sucederá si Dios así lo desea. Y bueno, no quiero desalentar a nadie, pero no todos pueden referirse a Dios como Padre, a menos que hayamos experimentado la salvación que se obtiene mediante la fe en Jesucristo, ya que es justo en ese momento en el que somos adoptados y somos hijos de Dios y con certidumbre podemos llamarle Padre. Me parece pertinente también hacer la importante aclaración de que no solo se trata de que el Hijo le llame Padre, sino que el Padre le reconozca como Hijo, lo cual presupone la existencia de una relación. Yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce, dijo Jesús. Para ilustrar lo anterior, les platico que cuando mi hija fue al kinder,
aparte de que lloramos porque estábamos acostumbrados a tenerla en casa, también nos acostumbramos o tuvimos que acostumbrarnos a la rutina de llevarla y de ir por ella al kinder al finalizar el horario de clases, por decirlo así. Y en una ocasión en la que me tocó ir por ella, digamos que no estaba vestido apropiadamente, lo cual es raro, pero a veces hasta de vestirse bien se cansa uno. Ahí disculpen ustedes. Entonces fui en fachas, como se dice, y le dije a la persona encargada de entregar a los niños que había llegado para llevar a la niña a casa. La persona me quedó viendo con mucha desconfianza, pues siendo la niña tan hermosa y luego con su uniforme y su cabello bien arreglado, le parecía extraño que alguien en fachas fuera por ella. Entonces lo que hizo fue preguntarle a la niña. Le dijo, ¿quién es ese señor? Y la niña dijo, es mi papá. Su respuesta fue tan convincente que me permitieron llevármela. Tiempo después la cambiamos de escuela. Bueno, esa es otra historia. Entonces, en esta relación padre e hijo, el reconocimiento mutuo es importante y de esa manera podrás gozar de la bendición de un verdadero padre. El apóstol Santiago dice que es bueno y perfecto. Si un regalo es bueno, definitivamente viene de Dios, el Dios que nunca cambia. Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. También la palabra de Dios nos enseña que en muchas ocasiones que Dios es bueno. Bueno es la descripción constante de las Escrituras para la naturaleza y acciones de Dios. En la primera revelación en la Biblia acerca de Dios y su creación, la palabra bueno es usada repetidamente. Dios describe como bueno las cosas que Él hizo durante los días de la creación. Y la obra de la creación completa fue resumida como muy buena, según el relato del libro de Génesis. Entonces, de acuerdo con la Biblia, Dios es bueno. Amén. Entonces, ¿cuál es la definición y el estándar del bien? Pero, ¿qué significa exactamente eso? En un mundo de maldad, dolor y sufrimiento, puede surgir la pregunta si en verdad Dios es totalmente bueno. ¿Quién define el bien? No todo el mundo está de acuerdo. De hecho, algunos aseguran que el Dios que se describe en la Biblia es cruel y definitivamente dicen que no es bueno. Un escritor, Christopher Hitchens, dijo que en un libro titulado Dios no es grandioso, como la religión envenena todo. Él dice que Dios no es grandioso ni bueno. Pero, ¿cómo define la Biblia la bondad? ¿En qué sentido de la palabra bueno Dios es bueno, según el testimonio de la Biblia? Si queremos entender a Dios y su bondad, es muy importante que comprendamos lo que nos enseña la Biblia acerca de esta pregunta. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que las diferentes opiniones del ser humano y perspectivas acerca de la bondad carecen de un entendimiento completo. La bondad de Dios lo podemos ver en el desarrollo de su plan de salvación. Según las Escrituras, nosotros podemos entender la bondad de Dios en la elaboración de su gran plan de salvación. Dios tiene un plan maravilloso para el ser humano que Él creó, un plan formidable. Según el propósito de Dios, ese plan toma tiempo, tiene paciencia, requiere resistencia, y para que ese maravilloso plan se lleve a cabo, vienen profundas pruebas a lo largo del camino para nosotros los seres humanos. No es fácil, pero es bueno, totalmente bueno. Dios es bueno y esa bondad se ve en la medida que Él va cumpliendo su propósito de ir aumentando su familia. Entendamos, Dios, el Padre bueno, está
comprometido, si me permite la expresión, a llevar muchos hijos a la gloria, como nos lo enseña Hebreos 2:10. La obra de Jesucristo está aumentando la familia de Dios. Su propósito es traer a los seres humanos a la vida eterna en medio de una relación familiar amorosa con ellos, para hacer muchos más a su imagen y semejanza. Llevando a cabo ese propósito, Dios revela su carácter y su naturaleza a la humanidad. Él nos muestra que seremos como Él. Su carácter es puro, santo y amoroso. En esta revelación de su santa naturaleza a su creación humana, Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, bueno y recto es el Eterno. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 25:8. Dios revela su voluntad a la humanidad. Su palabra sirve como guía para vivir de una manera que le agrade a Dios y nos lleva al cumplimiento de su plan, al poner a disposición del hombre esa guía y esa luz espiritual. Decimos que Dios es bueno. Salmo 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame, Señor, tus estatutos. Cuando Dios trabaja directamente en la vida de un ser humano pecador, lo condena por sus pecados y le concede el don del arrepentimiento, una voluntad y compromiso para cambiar y buscar su perdón. Al hacer esto, Dios es bueno. Dice la palabra del Señor, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Cuando el deseo de las personas es estar en conformidad con los caminos de Dios y vivir de acuerdo a sus leyes justas y apartarse de la senda del pecado, Dios es amable, misericordioso y desea perdonar sus pecados. En esta misericordiosa respuesta al arrepentimiento, entendemos que Dios es bueno. Dice la palabra del Señor, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. Cuando Dios llama a una persona para que lo conozca y lo trae al arrepentimiento y perdón, ese perdón se da a través de la fe en Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, murió por los pecadores para que pudiéramos vivir. Al aceptar Dios el Padre misericordiosamente la muerte de Cristo en lugar de la muerte eterna para un pecador arrepentido, Dios es bueno. Cuando una persona se ha arrepentido del pecado y ha pedido la misericordia de Dios y el don del Espíritu Santo, Dios vive y trabaja dentro de esa persona a través del poder de ese Espíritu. Si la persona entonces utiliza ese poder espiritual dado por Dios para que cambie, esa persona puede ser transformada en su interior. Al hacer esto, entendemos que Dios es bueno. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En todo aspecto relacionado en llevar a cabo el plan o su plan de salvación a través de Jesucristo en la vida de los seres humanos, encontramos que Dios es bueno. Es verdad que, dado los diferentes escenarios que mencioné en un inicio, es difícil pensar que una persona pueda experimentar esa felicidad plena. Pero a la luz de la bondad de Dios, parece que sí es posible. Dios no es bueno porque no es bueno porque lo que hace me parece bueno. Él en esencia es bueno. Una de las manifestaciones del amor de Dios es su bondad. Y la Biblia dice que su bondad es para siempre. Las palabras amor y bondad pueden ser solo una ilusión en un mundo donde la maldad es aplastante y daña nuestra capacidad de creer. Y es que la fórmula bíblica para amar es conocer a Dios. Dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.
Esa es la razón por la que has pasado por diferentes experiencias que te lastimaron. Ese daño provino de personas que no conocían a Dios, y cuando intentamos comprender a Dios, lo hacemos a través de nuestra propia experiencia. A algunos se nos enseñó que no debemos llorar. Los hombres no lloran, decían, y eso nos hacía pensar que Dios es un ser tan rudo, tan duro, tan despiadado, porque lo estoy juzgando desde mi propia experiencia. Cuando se caían, decían, metan las manos para que no se rompan la boca, por decirlo bonito. No corran con las manos metidas en la bolsa del pantalón, porque si se caen, no podrán meter las manos. Eran instrucciones militarescas en algún sentido. Y esto lo llevábamos al ámbito de la fe, y pensábamos en Dios como Padre despiadado, poco misericordioso, molesto. Pero no es así. Dios es bueno y es amor. Su amor tiene el poder de cambiarlo todo y darnos una esperanza y la bendición de experimentar la felicidad. Actualmente hay un choque generacional, por decirlo de alguna manera. Piensen esto. A los de mi generación, y no estoy justificando a los de mi generación, pero nos tocó experimentar cambios muy rápidos en nuestro entorno. Recuerdo que las escuelas, solo por dar algunos ejemplos, en las escuelas daban clases de computación y esencialmente consistía en enseñarte a encender la computadora, a cargar el sistema operativo y elaborar alguno que otro programa. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, esa enseñanza no era necesaria, pues las computadoras ya contaban con sistemas avanzados, por lo que todo lo que aprendiste quedó obsoleto. También nos tocó a muchos ver el surgimiento de la televisión a color y el surgimiento del control remoto. Antes del control remoto eras tú cuando te decían, ve y cámbiale el canal. Cámbiale, o ve y muévele la antena y cosas por el estilo. No existían los teléfonos celulares y todo lo que hoy es parte del día a día. No podemos simplemente hacer algo sin entenderlo, así es la generación, mi generación. Pero por encima de todo está el mandamiento de honra a tu padre. Por lo que la lentitud que puedas observar en ellos al momento de usar un dispositivo electrónico no debe ser motivo para que no le respetes y le honres. Pues cuando naciste no podías caminar, tampoco alimentarte por ti mismo. Y antes de que asumas una actitud arrogante con respecto a tu padre, debes recordar que él te cuidó y te protegió. Y no solo este día, sino que todos los días debes estar agradecido por sus cuidados. He dicho que creemos en un Padre creador y sustentador de todas las cosas. La Biblia dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Génesis 8:22. Podemos confiar en Dios como Padre, pues nada de lo que ha creado está a la deriva. Dios no te creó para que sufras y pierdas los mejores años de tu vida lleno de rencores, tristezas y pesares. Él espera que al reconocerlo como Padre tengas la plena confianza de que todo asunto que tenga que ver contigo tiene que ver con Él. Y lo voy a repetir. Él espera que al reconocerlo como Padre tengas la plena confianza de que todo asunto que tenga que ver contigo tiene que ver con Él. Amén. Lo ideal sería que los hogares fueran una verdadera institución donde los padres están asumiendo con responsabilidad sus respectivos roles. Le den a sus hijos el amor y cuidados que ellos necesitan. De esta manera la palabra padre no evocaría un mal recuerdo, incluso un sentimiento contrario al amor. Pero eso no significa que estés lejos de la mirada de Dios.
Permítele ser a Dios tu Padre, dándole lugar a Jesucristo en tu corazón. Él como sustentador no solo promete que tendrás lo suficiente para alimentarte, pues también es el sustentador de nuestras emociones, de manera que podemos vivir emocionalmente equilibrados bajo el temor de Dios. Una de las grandes enseñanzas de la Biblia y enfatizada por Jesús es el perdón. Dios nos da la capacidad de perdonar. Perdonar no es fácil. Nuestro semblante se endurece. Nuestros ojos vierten lágrimas. Nuestro ser entero se tensa, pues el dolor es fuerte. Pero Dios nos enseña a perdonar. Y Él nos da el ejemplo. Pues como dice la Escritura, Dios es grande en perdonar. Cuando perdonamos, nuestro ser se libera incluso de enfermedades. Deja, por lo tanto, que Dios te sustente. Podrás sonreír y continuar con la frente en alto. Si eres víctima de una injusticia y esa es la razón por la que este día te causa aflicción, deposita tu confianza en Dios. El apóstol Santiago nos dice que Dios es bueno y perfecto. Él sabe darle a cada persona la porción justa de perdón cuando le invocamos y el pago justo cuando le provocamos. En este día del Padre, seamos agradecidos por nuestro Padre terrenal. Y como pueblo de Dios, siéntete bendecido por nuestro Padre celestial. Siempre estará al pendiente de nosotros. Aunque a veces pensamos que estamos solos, la verdad es que Dios está cerca de nosotros. Jesús dijo, a propósito del cuidado de Dios, dijo, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan. Mateo 7:11. Por lo tanto, demos gracias por la vida de nuestro Padre. Y no olvidemos que Dios es un Padre bueno, es un Padre perfecto, es un Padre sustentador y que todo lo bueno proviene de Él. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Este es un día difícil para muchos por las diferentes circunstancias que se han mencionado. Pero no hay nada imposible para ti. Tú puedes consolar al que sufre. Tú puedes fortalecer al que se siente débil. Tú puedes darle el valor a todo aquel que deba perdonar. Tú puedes restaurar todo lo que se ha perdido. Tú puedes cambiar las cosas, Señor. Vivimos en tiempos difíciles. Permite, Padre, que toda persona en este día pueda disfrutar de tu bondad como Padre amoroso, como Padre bueno, como Padre que sustenta, como Padre que está al cuidado de sus hijos, como Padre que nos respalda, como Padre que tiene un plan perfecto para nosotros, como un Padre que nos ha rescatado del hoyo, como un Padre que todos los días nos muestra su grande e infinito amor. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos que hoy día se alegran por tener a su Padre con vida y le han enviado mensajes, han realizado alguna llamada y si lo tienen cerca, le han abrazado. Pero principalmente, Señor, te damos la honra y la gloria porque tú eres el Padre de todos. Bendito seas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.
Feliz Día del Padre. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcaste el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la